Sesión número 7 de hoy. Este es uno con el que solo quería divertirme un poco y está diseñado para ser un poco más corto. La lógica conspirativa del Código Da Vinci y los teóricos del linaje de Jesús. Hasta este punto, han sido muchos detalles prácticos. Mucho de, este texto dice esto, este texto dice aquello. Y nuevamente, mi estilo es, sé que no es la cosa más emocionante del mundo, pero trato de brindarles las fuentes primarias y buenas fuentes secundarias para que puedan verificarme. Sabes que no me lo estoy inventando, solo ve y mira. Sin embargo, para cuando me senté y pensé en esto, quería algo que fuera un poco más liviano, pero que creo que es igualmente importante. Y eso es hablar un poco de lo que tú, el lector, como destinatario del trabajo de Dan Brown, y especialmente de sus fuentes, nuevamente. Michael Bagent, Richard Lee y Henry Lincoln. Y por supuesto, Picknett, Friends y otros escritores. ¿Qué te piden que creas? Cuando realmente todo se reduce a eso. ¿Cómo le piden a tu mente que funcione? Y quiero continuar y hacer algunas declaraciones lógicas que te ilustran lo que realmente tienes que creer. Cómo tienes que pensar realmente para aceptar lo que te están dando. Y lo he titulado Lógica conspirativa del Código Da Vinci. O también, cómo encontrar personas en la industria editorial que no puedan pensar críticamente te allanará el camino hacia un éxito de ventas. También, como el hablar con acento británico enmascara argumentos inconsistentes. Y eso está dirigido particularmente a Michael Bagent, no a Dan Brown. Creo que Bagent es el protagonista. El que realmente lo intenta. Realmente intenta ser más inteligente que nosotros. Por supuesto, estos no son Michael Bagent, Henry Lincoln y Richard Lee. Francamente, nos iría mejor con el pistolero solitario. Pero quiero echar un vistazo a lo que hacen. Y considéralo todo como un gran non sequitur. ¿Qué es un non sequitur? En latín, por supuesto, eso significa que no se sigue. Una declaración que no se sigue lógicamente de lo que la precedió. O dicho de otro modo, una conclusión que no se sigue de las premisas anteriores. Y veamos algunos ejemplos. Esto es lo que quieren que aceptes. Pregúntate todo esto, ¿tiene sentido? Si un documento es antiguo, debe ser verdad. ¿Es eso cierto? Pero nos lo dijeron aquí mismo en la portada. El descubrimiento del Evangelio de Judas es asombroso. Esto cambiará la forma en que todos vemos el cristianismo. Ahora, decir eso, y por supuesto, con respecto al Evangelio de Judas. Lo que están diciendo es que desde que encontramos este nuevo Evangelio, que es muy antiguo, aunque no tanto como el Nuevo Testamento. Pero lo encontramos, así que eso le da validez. Simplemente no es lógico. Si un documento recién descubierto no está de acuerdo con documentos conocidos previamente, debe ser verdadero. ¿Tiene eso algún sentido? Aunque esto es lo que dicen. El material de Nag Hammadi no estaba de acuerdo con el material del Nuevo Testamento. Lo de Nag Hammadi debe ser cierto. Contiene la verdad, contiene la supuesta historia inalterada. Lo que realmente están diciendo cuando dicen eso es esto. Si un documento recién descubierto no coincide con los que conocemos antes, debe ser cierto. Deben haberse suprimido los documentos que solo existen en unos pocos ejemplares. Bueno, no hay muchos de estos evangelios de Nag Hammadi, o solo hay uno del Evangelio de Judas, o nos llevó tanto tiempo encontrarlo. Esa es la prueba de que la supuesta malvada Iglesia Ortodoxa debe haber estado reprimiendo y destruyendo a todas estas otras. ¿Tiene eso algún sentido? ¿Debe ser esto necesaria y lógicamente? No, es un non sequitur. Por cierto, explorando esa lógica. Heródoto. La historia. Tucídides, mira cuántas copias. 8. 7.
Aquí llegamos a un parcial, 19 para Livio, 20 para Tácito, Plinio, 7. Esta ahora es una cifra antigua, el Nuevo Testamento está superando los 6000 ahora. Pero el punto, por supuesto, es que no hay evidencia de que si algo como Platón solo existe en 7 copias, alguien estuviera destruyendo las otras. Es un non sequitur, no se sigue. No es un pensamiento coherente. Si el documento A y el documento B son sobre la misma persona, el documento más alejado de la época de esa persona debe ser verdadero. Bueno, los evangelios del Nuevo Testamento y los evangelios de Nag Hammadi tratan sobre Jesús. Y los evangelios de Nag Hammadi son más antiguos, pero esos son los verdaderos. De nuevo, ¿tiene algún sentido? ¿Se sigue necesariamente? Lo que intento hacer es reducir sus afirmaciones a simples proposiciones. Que puedas ver lo ilógico y el pensamiento confuso. Hay que aceptar eso para pensar de esta manera, como ellos quieren que pienses. Si el contenido de un documento sobre un tema religioso es controvertido, debe ser cierto. Dicen que el Evangelio de Judas cambiará todo. Están insinuando, por supuesto, que ese es el verdadero. Porque no dice lo que dicen los demás y es realmente controvertido. Esa debe ser la verdad, debe haber sido simplemente suprimido. Ridículo. La opinión de la mayoría en una cuestión religiosa debe ser errónea y debe haberse llegado a ella en una lucha por el poder. Es simplemente inconcebible que mucha gente, la mayoría, hubiera podido llegar a un acuerdo pacífico. Y así se formó la mayoría. ¿Por qué es eso inconcebible? Nuevamente, si aceptas el pensamiento conspirativo, esto es lo que se te pide que afirmes. Si una persona que cree en algo se comporta mal, entonces la mayoría, o incluso todas las personas que comparten esa creencia, aprobarían ese comportamiento o se comportarían de la misma manera. Bueno, sabemos que fueron los primeros padres de la Iglesia, los primeros cristianos. Los que no tenían cosas buenas que decir sobre el papel de la mujer. Eso debe significar que la mayoría de los cristianos piensan de esa manera. Y que esto caracteriza a la Iglesia. Eso debe significar que el gnosticismo es simplemente la idea correcta porque tenían una visión mucho más ilustrada. El hecho de que una persona piense una cosa y sea miembro de un grupo no significa que todos los demás en el grupo piensen lo mismo. ¿Qué tan simple y elemental puede ser? Pero esto es lo que te piden que creas, te piden que te tragues esto. Una persona o grupo de personas que se comportan mal no pueden tener razón. Especialmente cuando se trata de verdad religiosa. Entonces lo que estamos diciendo aquí es esto. Que podemos juzgar la veracidad de una idea en virtud de la forma en que se comporta una persona. ¿Es eso necesariamente cierto? No, él o ella podría ser simplemente un idiota. Pero el idiota podría tener razón. Cualquiera que sea el tema que se trate. Todos conocemos gente tonta que hace las cosas bien. Tú y yo podríamos estar entre ellos. Puedo hablar con autoridad sobre esto. Cualquiera que se oponga a una idea tiene una agenda que difundir. No puede haber ninguna sustancia en lo que él o ella está diciendo. Entonces, si me opongo a la idea, digamos que los evangelios de Nag Hammadi son la verdad inalterada. Si me opongo a eso, debo tener una agenda para difundir. Realmente no puedo decir eso debido a circunstancias y registros históricos. Seguramente la mayoría ve a los cristianos ortodoxos, seguramente tenían una agenda y es por eso que las cosas resultaron como lo hicieron. Una vez más, esto es claramente incoherente. Pero esto es exactamente lo que te piden que creas. No se puede confiar en las personas en el poder cuando dicen que algo es verdad.
Por lo tanto, se puede confiar en las personas que no están en el poder cuando dicen que algo es verdad. Como si todos lo supiéramos por experiencia. Es simplemente una tontería. ¿Qué tal este? Dios aprueba todo en la Biblia. ¿En serio? ¿No hay cosas malas registradas en la Biblia? ¿Eso significa que Dios aprueba todo? ¿O simplemente describe cómo son las cosas? ¿O cómo eran las cosas? ¿Tiene que tener alguna bendición pronunciada sobre eso solo porque está en la Biblia? No. Todo en la Biblia es prescriptivo, quieren que creamos. Eso significa que está prescrito, es doctrina, es la forma en que debes pensar. Como si nada en la Biblia pudiera describir simplemente cosas. Como si fuera imposible. Francamente, toda esta carga de cultura patriarcal necesita ser. Es necesario ajustarla un poco, porque en muchos casos, las descripciones de la cultura patriarcal en la Biblia son solo eso, son descripciones. Así vivía la gente, así pensaba. No está establecido como, así dice el Señor, así debes mirar a una mujer. Y nuevamente, no estoy diciendo que el Antiguo o el Nuevo Testamento sean el siglo XX o el siglo XXI, no estoy diciendo eso en absoluto. Diré que es mejor que lo que ha sido caracterizado por la multitud del Código Da Vinci, y que este tipo de lógica es lo que impulsa muchas de sus críticas. Si algo no ha sucedido en la historia registrada, nunca sucedió. Pon la resurrección en este. Dicen que el único lugar donde está escrito sobre esto es el Nuevo Testamento. Pero no vamos a contar eso, así que como no vamos a contarlo, no hay registro de nada más parecido, así que nunca debe haber sucedido. Parece que han afirmado ser omniscientes. Ojalá yo fuera omnisciente. Los datos y la evidencia son la misma cosa. Verás, los datos son algo así como el Evangelio de Felipe, esta referencia a Jesús besando, lo que sea que besara. Ese es un dato. Eso es algo que existe y que debemos estudiar y pensar. No es evidencia de nada en particular todavía. Por eso tenemos que pensar en ello, son solo datos. Evidencia y prueba son lo mismo. Pregúntale a un abogado. La evidencia simplemente es. Puede ser un objeto físico, puede ser una declaración. Puede ser un evento. No constituye prueba de nada. La evidencia debe ponerse en contexto. Y es de esperar que muchos datos y muchas pruebas se pongan en el mismo contexto para que surja una imagen. Para que podamos sacar una conclusión entre comillas más allá de toda duda razonable, lo que significa que sacar cualquier otra conclusión, parecerías un poco tonto. Pero evidencia, datos y pruebas no son lo mismo. Pero si lees el libro de Whitehead, Lee y Lincoln, piensan simplemente porque encontraron una pregunta. O porque encontraron una declaración en algún lugar de algún libro. A menudo la tomarán, la arrancarán y te la mostrarán de forma aislada. Y afirman que los datos son ahora una prueba de lo que quieren argumentar. Mientras tanto, han excluido muchos otros puntos de datos que darían contexto a este. Y lo hemos visto hoy, especialmente con el debate sobre las mujeres. Especialmente con la discusión sobre Jesús como un ser divino. Especialmente en relación con la discusión del canon del Nuevo Testamento. Son conocidos por tomar un punto de datos y aislarlo. Dejarlo huérfano, mostrártelo y pretender que es una prueba excluyendo muchas otras cosas. Pero así es como te piden que pienses. Si un campo o disciplina acepta algo como un hecho, probablemente no sea cierto. Y probablemente tengan razones siniestras para adoptar esa posición. Una vez más, la vida real demuestra la tontería del enfoque. El descubrimiento de nueva información significa que toda la información antigua queda invalidada.
Esto es lo que quieren que creas con respecto a los evangelios y los manuscritos y todo esto. Una vez más, lo que intento hacer es reducir sus reclamaciones a las proposiciones que quieren que aceptes. El descubrimiento de nuevos datos significa que los nuevos datos son más confiables y objetivamente confiables que los datos más antiguos. ¿Por qué motivos? Supuestamente porque simplemente no lo sabíamos antes, ahora sabemos algo diferente, y eso debe ser cierto. Nadie en la antigüedad escribía con una agenda. Solo la gente moderna lo hace. Podría decir que nadie en la antigüedad, excepto los escritores del Nuevo Testamento, escribía con una agenda, como si la gente que escribió el Evangelio de Judas o el Evangelio de Felipe o el Evangelio de fulano de tal, no tenían una agenda. Como si eso nunca hubiera sucedido. Todo el material de Nag Hammadi es material libre de agenda. Solo los hechos. ¿En qué burbuja vivían esos tipos? Nadie con un punto de vista minoritario en la antigüedad escribió jamás para atacar la opinión mayoritaria, solo la gente moderna lo hace. Aquí algunas citas que, para mí, resumen toda la situación. Como dije, quería divertirme un poco con este. Una educación no es cuánto te has comprometido con la memoria. O incluso cuánto sabes, es poder diferenciar entre lo que sí sabes y lo que no. Ese es un manejo honesto de la evidencia, un manejo honesto del material. Ese es el objetivo de la erudición. Les guste o no a las fuentes de Brown, esto es lo que deben hacer los académicos. Para intentar determinar qué podemos decir y qué no. Y poner las cosas realmente en escalas de probabilidad. Los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero la mayoría se levanta y se apresuran como si nada hubiera pasado. Churchill es simplemente maravilloso. Este habla por sí solo. Algunos de estos escritores, iré más lejos para decir esto. Probablemente sepan dónde está la verdad y quieran evitarla porque no quieren tropezar con ella. Los posmodernistas creen que la verdad es un mito, y el mito es verdad. Esta ecuación tiene sus raíces en la psicología pop. La misma gente también cree que las emociones son una forma de realidad. Solía haber otro nombre para este estado de ánimo, solía llamarse psicosis. Brad Holland es un artista. No sé mucho sobre él, pero me recuerda a eso. Y este lo tenemos en nuestra oficina. El trabajo de los eruditos no es para los llorones. Algunos de ustedes están familiarizados con Danker. Danker es un famoso lexicógrafo en griego e historiador de la iglesia primitiva. Y francamente, tengo esto aquí porque realmente me gusta la cita porque puedo verla todo el tiempo. Y también decir que si las personas, las fuentes detrás de lo que Brown está escribiendo y perpetuando, nuevamente, para mí él no es el malo. Si estos tipos no están dispuestos a hacer el trabajo duro. Y mirar los textos y darte todos los datos. No son solo llorones, son llorones que impulsan sus agendas. Esto no es algo fácil. En ocasiones resulta adormecedor. Pero es importante. Solo intento dar los datos, ser honesto con ellos y pensar en ello. Una vez más, non sequitur, una conclusión que no se desprende de las premisas anteriores, y creo que la cita de Shakespeare es una buena manera de concluir esto. Un recipiente vacío produce el mayor sonido. Y creo que eso es lo que tenemos en este caso. Simplemente carece de sustancia que se pueda dar al público y aún así contar una historia realmente interesante. Pero aparentemente hay una agenda que se está impulsando, al menos en este momento. Y tal vez sea tan sencillo como decir, me gusta ser rico. Quizás sea algo más profundo que eso. No sé.